Buenas tardes, mi nombre es Andrea Carolina Acero González. Soy estudiante de fonoaudiología y voy en tercer semestre. Para comenzar, les voy a hablar sobre qué significa la transvaloración de los valores. Entonces, con este término se refiere Nietzsche a la transformación que ha sufrido el significado de los conceptos bueno y malo. En su origen querían indicar la valoración propia de dos castas o dos tipos o formas de ser, que son los nobles y los plebeyos. Entonces, por esta acción de la casta sacerdotal, pues que hizo posible la rebelión de los esclavos, estos términos pasan a tener un significado ya moral. Entonces, esto quiere decir que es en el orden de la conducta deseable y pues son totalmente invertidos en su significado. Entonces los valores nobles son considerados como malos y los propios del plebeyo son considerados como buenos y apreciables. Entonces con la muerte de Dios y la llegada del superhombre habrá de producirse una nueva transvaloración de todos los valores que devuelva el primitivo significado a los términos de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces más allá de la valoración moral y el sentido que éste les atribuye. Entonces Nietzsche nos hablaba sobre, bueno, pues se refería a la necesidad de, según él, cambiar los falsos valores, o sea, transvalorar, que han dominado toda la cultura occidental desde el momento en que la filosofía socrática, proseguida por el platonismo, puso la vida, lo terrenal, lo inmanente, el devenir en función de la muerte, lo suprasensible, lo trascendente y el ser eterno. Entonces, desde este momento, pues se rompió el equilibrio entre los aspectos apolíneos y dionisiacos, que habían pues forjado las primitivas bases de la cultura griega, y estos invirtieron, y en ese momento se invirtieron los valores. Entonces, en su genealogía de la moral, tenemos un ejemplo que es cuando Nietzsche aplica su método genealógico al estudio del origen de esta inversión. Entonces, él nos señala cómo las nociones de bueno o de noble se invierten. Esta inversión llegó a su culminación con el triunfo del cristianismo, que como nos decía Nietzsche que se llamaba, decía que era el platonismo popular. Entonces, él decía que engendró una moral de resentimiento contra todo lo vital, una moral de esclavos y débiles. Entonces, esto quiere decir que es una moral de renuncia que pone toda la vida en función de un falso transmundo. Entonces, los sacerdotes, los pastores de un rebaño de esclavos son los prototipos de esta inversión. Entonces, bueno, el siguiente tema de que les voy a hablar es sobre cómo puedes aplicar a tu propia vida las metáforas del espíritu humano, consistentes en el camello, el león y el niño. Entonces, bueno, cada ser humano tiene la posibilidad, si así lo decide, y trabaja duro por eso, de superar la heteronomía e inmadurez para caminar hacia una heteronomía ética. Bueno, en ese camino, pues es necesario que él estudie el origen de las formas de conocer y también de valorar y con las que vivimos día a día. Y esto es pues con el fin de que él establezca una crítica informada y también sea capaz de superar el nihilismo pasivo, así como el resentimiento en el que frecuentemente caemos, pues porque todos somos humanos y eso siempre pasa, pues cuando sentimos una inconformidad ante la moral a la cual nos encontramos sometidos. Entonces, en ese sentido, además pues de estudiar la crítica, la metafísica, la ciencia y la moral tradicional realizada por Nietzsche, conocemos los conceptos de la propuesta filosófica nietzscheana, que es la que resulta de inmensa relevancia en la tarea pues del forjamiento de una identidad ética propia para cada individuo o persona. Entonces, encontramos la fase del camello. Esta nos hace referencia al espíritu que es sometido culturalmente. Vemos también la del león, que es la que nos apunta a una conciencia que le permite al individuo que conozca el cansancio de llevar sobre sí la presión de su cultura. Y por último, la transformación del león en niño, que es la que apunta a lograr un espíritu libre, un espíritu autónomo, un estado propicio para la creación y que solo se logra cuando el león consciente logra revelarse. Bueno, entonces en la sociedad contemporánea llega a ser uno mismo cuando requiere grandes dosis de confianza y valentía. Entonces podría decirse que es casi un acto revolucionario. Bueno, normalmente la mayoría de seres humanos pues atraviesa un primer estado evolutivo que es conocido con el nombre de camello, o pues también se le decía coloquialmente una oveja. Bueno, al no saber quiénes somos, nuestra forma de pensar y de comportarnos, pues asemejamos mucho pues al grupo social y cultural al que pertenecemos. No tenemos identidad propia, sino una compuesta por la de muchas otras. Nosotros vivimos la vida a través del miedo y la inseguridad y no nos valoramos y hay muchos patrones de insuficiencia y falta de merecimiento.
En el camino, pues también nos encontramos con el león y es ahí donde después de la primera transformación interna, de pronto se nos muestra y se nos obliga también a tocar el tema y sentir nuestro vacío interior. Bueno, de esta manera llega a mover los cimientos en los que nuestra identidad está sometida. Nos conecta con la necesidad y la inquietud de averiguar quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. Esto es debido a que uno no está totalmente seguro de lo que es bueno y de lo que es malo. Siempre pues cometemos errores y también quién según soy o quién en verdad soy. Entonces, para lograr esto, pues empezamos una transformación mental emocional que surge de lo más profundo de nosotros y esto empieza a subir por nuestro interior. Esta energía pues va tocando y rompiendo creencias y posiciones de las cadenas que nos atan a la identidad formada, por lo que aprendemos en el colectivo social y cultural en el que nosotros mismos hemos sido educados. Entonces, de la misma forma que un péndulo se mece de un extremo a otro hasta quedar estático en un punto de equilibrio, nosotros como seres humanos también podemos encontrar ese centro al alcanzar un estado evolutivo y este lo conocemos como el nombre de niño. Nietzsche comenta que después de esta etapa, el león también tiene la necesidad de transformarse, pero ahora es en niño. En esta nueva transformación, él tiene que resurgir de una manera muy diferente, entonces se presenta para superar su autosuficiencia y el sistema de creencias adquirido. Entonces esto pues supone como un reto a lo construido, pues esto significa que empezaremos a vivir libres de prejuicios, aceptación y entendimiento. Entonces, bueno, yo creo que nosotros no debemos dejarnos llevar por las cosas que nos dicen, no debemos dejarnos someter ante nada como el camello, debemos ser fuertes ante las adversidades como el león y pues tener un espíritu libre y autónomo como el niño. Muchísimas gracias por su atención.